Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos. Damos un fuerte y cordial saludo a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora restaurandolassendasantiguas.com. Antes de comenzar, damos un abrazo a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage. Damos un cordial y un gran fuerte abrazo al ROE Sergio Quintana, que yo sé que él cada vez nos está siguiendo a través de las ondas del Face. Damos un gran abrazo a su ministerio, a todo alrededor ministerial de lo que lo rodea a él en el servicio y a todos aquellos que se conectan a través de este video. Bueno, y vamos a comenzar un tema. Hoy comenzamos Génesis capítulo 13. Bueno, muy bien. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué está viendo? Pregúntele nomás así, ¿qué está viendo? Usted hasta el día de hoy, ¿qué está viendo? Vuelve a llegarle otra pregunta, ¿qué está escuchando? Es tremendo lo que vamos a ver hoy a través de la vida de Abraham. En el capítulo anterior vimos que Abraham había dejado la tierra prometida para buscar un refugio en Egipto. Voy a hacer un comentario para recordar un poco lo anterior. Esta es una prueba que no solo enfrentaron los patriarcas y los israelitas de antaño, sino que nosotros también. Pero si leemos con atención descubriremos hechos que demuestran actitudes del alma, los sentimientos, las emociones, la avaricia, la codicia, la contienda, los pleitos, los aspectos que ante nuestros ojos parecen ser insignificantes. El humanismo, los procesos de madurez en la fe, de acuerdo a la Torá, el parámetro que mide las actitudes del ser humano, Por lo tanto, en los próximos versículos acompañaremos a Abraham en su relación con Lot. Y es tremendo este punto y vamos a entender muchas cosas de que hasta dónde fue bueno, si fue bueno, no fue bueno. Mirar los pensamientos, la actitud de Abraham, la actitud de Lot. Y descubriremos las cualidades que hacen al ser humano. Por ejemplo, a Lot, vamos a mirar, antes de comenzar, las características de Lot para cuando entremos en contexto, usted diga, ya entiendo. Porque es que hay un texto en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 y dice que Lot fue justo. Eso declara la carta de Pedro al final. Pero la pregunta es, para que se declare en el final un mensaje o un tema, tenemos que ver el proceso si es verdad o no es verdad. O si de entradita él era justo o no era justo. Porque hay mucha gente que comienza de peor para bien. Y hay unos que comienza de bien para peor. Entonces vamos a mirar con este estudio de hoy cómo era el comportamiento de Lot. Porque la segunda carta de Pedro declara que él era justo. Y a medida que avancemos en estos versículos de hoy, usted va a empezar a analizar punto a punto, reglón tras reglón, si verdaderamente lo que dice la escritura era así. Entonces miramos que Lot, en relación con Lot, y descubrimos las cualidades que hacen al ser humano. Lot, una mala decisión. Lot, y la progresión del deseo, el hombre con una mente mundana. Lot significa en el hebreo velo. Entonces cuando hablamos de velo, resulta que el velo, cuando usted mira un velo de afuera hacia adentro no se ve nada, ¿cierto que no se ve nada? Pero lo más triste es que a Lot se le dice velo porque él está mirando y está mirando nada. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo está hoy? ¿Usted realmente está viendo bien o hay un velo que no lo ha permitido ver las cosas? Y a través de la vida de Lot, usted va a empezar a discernir qué hay en su corazón. ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? La capacidad de Abraham o el amor del mismo Abraham para poder como tolerar a ese sobrino y muchas situaciones que vivieron entre los pastores y él. ¿Qué significa el velo? Dice que el velo siempre es para cubrir algo, siempre el propósito es evitar, ver o impedir el acceso hacia algo. En el lenguaje espiritual existen otras clases de velos. Todo lo que impide ver o tener acceso a las cosas del Eterno
pueden ser consideradas como un velo. Primer punto, todo lo que impide ver los asuntos de Dios y que una persona hable y dude y pelee y luche y tenga luchas tras luchas es porque todavía tiene ¿qué? Un velo. No en los ojos, sino en su corazón. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Los velos no son necesariamente cosas malas, sino que aún pueden parecer aparentemente cosas buenas, que pueden impedirle ver la gloria del Eterno. Y además lo bueno y lo malo son valores relativos. Solo la verdad tiene un valor absoluto. El hombre en potencia tenía esta capacidad de actuar y decidir en base a una escala de valores supremos. Pero también poseía el libre albedrío para no hacer lo correcto. O sea, el libre albedrío usted lo tiene o para hacer lo correcto o para hacer lo incorrecto. Lot, en un momento de debilidad, se rebaja al nivel de lo placentero, lo cómodo, y se deja llevar por esos parámetros. Lo que está haciendo es descender de su posición racional, donde dirige y reina el intelecto o mente a un grado mucho más inferior, que es el mundo del deseo y del placer, donde sus parámetros para decidir y actuar responden a lo lindo, feo, cómodo, etc. Es decir, que ya no se maneja por conceptos absolutos, sino que él es el que inventa o decide lo que es bueno o es malo. Una persona que tiene un velo decide si es bueno o es malo. Está manejando su libre albedrío. O sea, alguien que no tiene el Rúa tiene estas características que hasta el momento he venido nombrando. Independientemente si de ello es lo verdadero o lo perfecto, más bien respondiendo a un criterio de placer más que a un criterio de verdad. Lo cambia lo verdadero por lo efímero y el velo es una limitación. Dígale al que está al lado suyo, el velo es una limitación. El poder de la limitación es la raíz fundamental de la cual proviene lo que vemos como el mal. Una persona que tiene el velo es una ra. Constantemente está buscando la inclinación al yacer hará, a sus impulsos malos. El mal es la esencia de la limitación. No se conoce más que a sí mismo, la razón por la cual existe para sí y nada más que para sí. Si es que está cubierto de un velo, una limitación que solo le permite distinguirse a sí mismo. Una persona que tiene velo no ve más allá de lo que es. Por eso, desafortunadamente, si el poder de Dios no viene sobre este tipo de persona, nunca va a poder ver lo que tiene hacia adelante. Y por eso tiene luchas personales constantemente. Y no puede distinguir ni puede discernir entre lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Puede verse inclusive en el inglés, ya que al intercambiar las letras de la palabra evil, mal, obtenemos la palabra veil, que significa velo. El mal no es más que un velo que tapa y limita al hombre. Este capítulo también lo podríamos titular como la recompensa de este mundo contra la recompensa del mundo venidero, el Olana va y el Olana se. El contraste entre lo que este mundo te puede ofrecer y lo que el mundo por venir te ofrece. Hay algo muy interesante que notar en las Sagradas Escrituras, y es que hay varios casos que tanto el hombre como la mujer han caído en tentación o prueba por depositar su confianza o poner sus prioridades en lo que son sus ojos. Por eso hay algo que tenemos que aprender a ver, que lo que usted vea sea del Espíritu, porque todo lo que vemos entra como señal a nuestro corazón y nuestro corazón es receptivo para responder, pero hay que mirar también qué hay dentro de nuestra alma, porque usted puede estar viendo muchas cosas, pero lo que hay en su alma, usted responde. Si su alma es limpia y buena, son respuestas buenas. Si su ojo es malo y su alma es mala, las cosas que tú vas a responder o con lo que tú vas a reaccionar, va a ser como lo que hemos venido hablando en lo anticipado de la vida de Lot. También vemos que Dios nos exhorta a escuchar, de hecho, el más grande mandamiento que el Señor nos ha dado como su prueba o como su pueblo, es escuchar el primer mandamiento y comienza en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Shema. El Eterno lo que quiere es que cada día nosotros vivamos nuestro Shema. Oye, Israel es el Señor nuestro Dios. Uno es. Cuando le preguntaron a Yahshua cuál era el más grande mandamiento de la ley, él comenzó diciendo este versículo. Y vemos que a través de las Escrituras que el Señor se comunica con el ser humano a través de los que ven sus ojos. Por eso dígale que está al lado suyo, cuando Dios está hablando, sus ojos están viendo y están recibiendo. Usted reacciona. Acuerde cuando le dijo a Jeremías, ¿qué ves?
Él siempre le decía a los profetas, ¿qué ves? A todos los hombres de la Biblia le decía, ¿qué ves? Pero ¿sabe qué es lo que el Señor te dice hoy? ¿Y tú qué estás viendo? Sí, porque uno dice, es bonito recitar Biblias, ¿saben? Es bonito enseñar, es bonito exponer. Pero yo le digo hoy, ¿usted qué está viendo para su vida? ¿Usted qué está viendo para Lolana C, para el mundo venidero? No el mundo presente, el mundo venidero. ¿Qué tanta esperanza y qué tanta fe usted tiene para creer las promesas de lo que el Señor ya tiene preparadas de antemanos para aquellos que lo buscan? Y esto es una muestra de que el Señor está más interesado en nuestros oídos que en nuestros ojos. ¿Qué es más fácil? ¿Ver o oír? Los ojos nos engañan, ¿cierto? Y nuestros oídos nos traicionan. Entonces el punto es aprender a desarrollar, escúcheme bien este punto. Cuando usted desarrolla una comunión con el Espíritu Santo, usted desarrolla los sentidos espirituales. Cuando usted anda en una comunión con Él día a día, diario a diario, tiempo tras tiempo, momento a momento, Dios empieza a trabajar en sus oídos y en sus ojos. Por eso Él no quiere ni que andemos ciegos, ni que andemos sordos. Por eso tanta caída en la fe de mucha gente, porque les cuesta ver y escuchar. Que nuestros ojos, y esto es algo que continuamente el Señor busca de nuestros o de nosotros, que tengamos oídos circuncidados dispuestos a escuchar. Y por otro lado, el enemigo que acecha nuestras almas, él utiliza nuestra vida para tentarnos y busca que depositemos nuestra confianza en las cosas temporales. Otro punto, dígale al que está al lado suyo, muera lo temporal. ¿Sabe por qué? Porque es que el que se apega a lo temporal no está viendo lo que viene. Y por eso se queda con esto y no lo suelta. Dice, yo me arraigo a esto porque yo me aseguro aquí. Yo le digo, no se asegure a lo que tiene. Asegúrese a lo que viene futuro, que es mejor. ¿Cómo? Cuando buscamos soluciones en el mundo, en Egipto, para nuestros problemas diarios, acuérdense que Abraham, ¿qué hizo? Descendió. Descendió de nivel espiritual, descendió al pecado, descendió a la vanidad, descendió a la mentira. Pero el Eterno puso misericordia, vuelve y lo llama, y ahorita nos vamos a dar cuenta, dice que en la historia de Abraham, vimos las consecuencias de salirse de la sombra y el plan de Dios. Por eso cuando hacemos un plan que no es de Dios, descendemos a Egipto. Y lo seguiremos viendo en este capítulo. Y hay un subtema también. Los dos tipos de creyentes, y vamos a aprender a conocer el nivel más alto de Abraham. El amor sublime de Abraham hacia Elohim. Todo lo que hizo Abraham iba a repercutir sobre todas sus descendencias. Por eso cuando leemos a Abraham, es un modelo a seguir también. Sabemos que el modelo perfecto es Yeshua. Pero también no podemos ignorar que somos seres tan naturales, tan débiles y tan imperfectos, que tenemos que mirar a un hombre con sus imperfecciones y cómo él pudo hacerlo, cómo él pudo lograrlo, cómo él pudo alcanzar las promesas que ya estaban establecidas. Génesis 13, 1, 4 dice, y subió pues Abraham de Egipto, al Negueb, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Pregunta, ¿Elohim le dijo que llevara a Lot con él? En ningún momento, no. Por eso dígale que está al lado suyo, primera característica, muera el humanismo. El humanismo, primer punto donde Abraham empezó a fallar, en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque Lot había quedado huérfano de padre y de madre, y él era su sobrino. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le pareció fácil decirle, camine Lot, yo lo llevo contigo, y yo sé que vamos a salir todos adelante. Pero aquí, cuando Dios da una orden, la orden se cumple. Si Dios te dice avanza solo, avanza solo. Y en Génesis 12:1 le dice, sal de tu tierra y de tu parentela para una tierra que te mostraré. Mírate, obsérvate. Y le estaba diciendo, mira tu condición del alma porque yo voy a empezar a trabajar primero en tu alma. Porque el primer punto donde Dios va a trabajar es en el alma. Porque si el alma no se trabaja primero, la carne no va a percibir nada. Absolutamente nada. Entonces, primer punto, Dios no le dijo a Abraham que saliera con Lot. Porque Lot iba a ser como ese tropiezo para la vida de Abraham. Ese es el problema cuando uno sale con gente que tiene velos. La gente que tiene velos no percibe, no discierne, no ve nada. Y eso lo puede uno que frenar en el propósito y en el avance. Dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negué hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai. Y aquí hay un detalle interesante. En el lugar donde plantó su tienda Abraham, Betel, casa de Elohim, y Jai,
lugar de ruinas, muladar, la interpretación de este detalle es como así. Como Abraham vivía en la casa del Eterno y un muladar, también nosotros actualmente vivimos en ambos mundos. Por un lado tenemos la esperanza del mundo por venir, que es Betel, la casa de Dios. Nuestra fe puesta en esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es el Adón Yahshua HaMashiach, y por venir la Jerusalén celestial, que ha de descender de los cielos. Y por otro lado también vimos con los pies puestos en esta tierra, que es nuestra realidad actual, este mundo temporal, y a veces es difícil estar tomando decisiones adecuadas al vivir entre ambos mundos. Betel, casa de Dios, y Jai, las ruinas. Y estamos mirando que este mundo, por su pecado, está en ruinas. Por eso cuando él volvió y empezó otra vez a subir, dice que empezó a subir de nivel espiritual y de gloria en gloria hasta llegar a la casa de Betel, porque él venía de un lugar que se llamaba Jai, espiritualmente las ruinas. Él tuvo que devolverse para volver ¿a qué? A volver a alcanzar su nivel espiritual. Dice también, ya que constantemente tenemos que resolver dónde poner nuestras prioridades. La gran lección aquí es identificamos el ver dónde Abraham puso sus prioridades. Y otro personaje que comenzamos a estudiar es Lot, el sobrino de Abraham, y veremos dónde puso él sus prioridades. Dice en el versículo 4 del capítulo 13, al lugar del altar que antes había estado allí, y Abraham invocó el nombre del Señor. Dese cuenta que cuando él volvió nuevamente, ¿qué tuvo que hacer? Diga, restaurarse. Eso es lo que sucede cuando tenemos que volver nuevamente y hacer techubá. Entonces algunos dicen, no, pero tener que volver. Pues aquí estamos aprendiendo un punto bien importante. Si usted sabe que las cosas no las ha hecho bien, si usted sabe que ha descendido a Egipto, si usted sabe que se ha contaminado, nuevamente tiene que volver ¿a qué? A retornar. Por eso ahorita adorábamos, Él lo hará otra vez. Y cuantas veces lo tenga que hacer, pues hombre, con tal de yo ver la salvación y que su misericordia me alcance, no importa las veces que sea necesario. Nótese que cuando la Biblia se refiere a ir a Egipto, lo describe como descender al pecado. Mientras que cuando se refiere a ir a Jerusalén, siempre dice subir en la espiritualidad. No es una cuestión de puntos cardinales, ni de actitud, sino es en relación a lo que ambas ciudades representan. Egipto simboliza el mundo, mientras que Jerusalén simboliza la ciudad del Eterno, escogida para poner allí su nombre. En su regreso de Egipto, Abraham siguió exactamente la misma ruta. De pronto va a salir ahí las imágenes en el videobin, en las imágenes de internet. Entonces dice que por donde él subió, o por donde él descendió, por esa misma ruta él volvió. Pero miren lo tremendo, les voy a decir algo, pues aquí no lo tenemos en el videobin, pero póngase usted a pensar, tener que caminar desde Ur de los Caldeos, subir a la tierra de Canaán 1000 kilómetros, subir desde la tierra de Canaán y descender a Egipto, 250 kilómetros bajando y 250 kilómetros devolviéndose. Entonces algunos, como hoy en día hay transporte y hay avión, pues uno dice, pues me monto en un avión y en 20 minutos. Pero nos vamos a dar de cuenta que cada viaje de estos siervos era de 1, de 2 y hasta 3 meses. Entonces, en ir y viajar en el desierto, la persona se desgasta, hermano. O usted nomás haga un día esto la prueba y camínese la Guajira por un mes y se va a dar de cuenta lo que Abraham tuvo que vivir y tuvo que soportar para alcanzar la promesa que ya estaba de antemano preparada para él. Entonces él subía en la espiritualidad. No es una cuestión de puntos cardinales ni de actitud, sino en relación a lo que ambas ciudades representaban. Egipto simboliza el mundo, mientras Jerusalén simboliza la ciudad que el Eterno escogió para poner allí su nombre. En su regreso de Egipto, Abraham siguió exactamente la misma ruta que cuando se fue, para la inversa. Después que bajó a Egipto, subió hacia el sur de Negev, subió a un plano espiritual, subió del pecado nuevamente. De ir a Betel y a Negev, a Egipto, de la casa de Elohim al pecado. O sea, salió de la presencia de Dios buscando y lo entendimos. Dice que había hambruna y lo aprendíamos hace 8 días. Si él se hubiera quedado en Canaán haciendo suposiciones, ¿sí?, pues Dios tendría que haberlo bendecido, porque donde Abraham muera, la palabra de Dios se viene a piso. Entonces, desafortunadamente, nosotros los seres humanos a veces nos cuesta ser ¿qué? Diga, pacientes. Entonces preferimos descender a Egipto a lo fácil. ¿Qué le gusta al ser humano hoy en día? Cuando Dios se demora en una respuesta, ¿a dónde descendemos? Diga, al hombre, a Egipto, a lo que ven los ojos. Por eso dice que Abraham a futuro puso los ojos en el invisible, como viendo la gloria del sublime.
pero fue en su tiempo que él desarrolló ese nivel espiritual. Total que no se preocupe si usted no está viendo nada. De pronto más adelante va a empezar a ver. De regreso a Egipto y a Negev, a Betel del pecado, a la casa de Elohim, dice que volvió a subir nuevamente. Cuando nos perdemos cuando nos perdemos en las ruinas de la vida, es bueno regresar al punto de donde partimos, Betel, casa de Elohim. Es decir, volver en los pasos que uno ha caminado hasta llegar al lugar donde uno estaba bien. Y oyó la voz del Eterno la última vez. Abraham salió de Egipto, donde corrió peligro de muerte. ¿Se acuerdan que él mintió? Dijo, hermana mía es. Y aprendimos los puntos proféticos. Dice que corrió peligro de muerte, regresó por el desierto donde había tenido hambre. Finalmente regresó a Betel, lugar donde había invocado el nombre del Eterno, donde había levantado un altar. Génesis 12:8, ¿se acuerda que él levantó un altar de esperanza? No se le olvide, el altar de esperanza es cuando usted se aparta, hay una esperanza y una misericordia que lo está volviendo a esperar. Por eso su amor es infinito y es eterno. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece y sigue siendo fiel. Betel en el hebreo significa casa de Dios o casa de Elohim. Es el nombre de una ciudad cananea en la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al nordeste o al noroeste de Jai, por el camino para Siquem, a 30 kilómetros al sur de Silo. Todos estos nombres que estoy pronunciando son proféticos. Y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Al regresar a Betel, Abraham volvió a invocar el nombre del Señor. Se reencontró con el propósito por el cual había llegado a la tierra de Canaán. Génesis 13:3-4 dice, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio. Entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, dice, y allí Abraham invocó el nombre del Adón. Y vamos al Salmo 145, 18, 19, y dice así, y miren la misericordia de Dios para con la vida de Abraham y para con la vida tuya. Dice, el Adón está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También, cuando hablamos la palabra temen, es los que me obedecen y los que me reverencian. La palabra aquí temer en el hebreo es los que me obedecen y los que me reverencian. También escuchará su clamor y los salvará. Y aquí hay otro punto. Dice que Abraham era muy rico. La Biblia dice que Abraham era muy rico. Salió con tantas riquezas de Harán y de Ur de los Caldeos, que cuando él llegó a Canaán, era tanta la prosperidad, pero como había sequía, entonces por naturaleza, vamos a entender que como había sequía, sus ganados, ¿cómo estaban? Estaban sufriendo la escasez. Entonces, ¿qué le tocó hacer él? Salir de Canaán con todo su ganado, y vamos a mirar que hay un midrash donde dice que él tuvo que hacerse pasar por un hombre pobre, porque acuérdense que también habían babuinos. ¿Sabe qué es un babuino? Son ladrones. Entonces él tuvo que decir en Canaán, donde él se hospedó, decía, no tengo plata, pero cuando yo regrese de Egipto, les voy a pagar todo. Pero él lo hizo también con el fin de que no lo robaran en el camino. O sea, se aseguró. Dice Génesis 3:2, dice, y Abraham era muy rico en ganado y en plata y en oro. En el hebreo la palabra es kabad, moed, miken. Literalmente significa muy cargado de riquezas. Él iba cargado de muchas adquisiciones. Algunos creen que él se hizo rico en Egipto, pero no es así. La familia de Abraham tenía mucha riqueza, sobre todo en ganado. No hubiera podido sobrevivir en Canaán de otra forma, ya que los extranjeros no se les permitía comprar ni poseer tierras. ¿En qué lugar? En Canaán. Y en Canaán, en ese momento, ¿quiénes habitaban? Los fereceos y los cananeos. Entonces vaya pensando, él tenía muchas bestias, tenía muchos animales. Dice que no se podía ni comprar ni hacer ninguna transacción. Entonces piense por un momento que ahí empezó ya a vivir en dificultades. Pero lo más tremendo es que Abraham le dijo, en Génesis 12 le dijo, esa es tu tierra. Te bendeciré en gran manera y engrandeceré tu nombre. ¿En dónde? En Canaán. Y nos damos cuenta que la primera prueba, ¿dónde fue? En Canaán. La primera prueba fue aprender a esperar, que es algo que nos cuesta a todos los seres humanos, esperar. ¿Y sabe qué utiliza el enemigo? Los oponentes como los fereceos y los cananeos para perturbarnos y para movernos y decir el enemigo, lo saqué del propósito.
le gané. Esto es muy espiritual, no se les olvide, esto es muy espiritual. Aunque Abraham era rico de antemano, no podemos negar el hecho de que en Egipto obtuvo más riquezas, las cuales le fueron dadas por el faraón mismo con el favor de Sara. ¿Se acuerdan? Génesis 12, del 14 al 20. No lo leamos, pero es para que los que lo están viendo a través de la imagen en el internet lo estudien más adelante, si de pronto no está familiarizado con el tema, o de pronto hoy se está conectando con este estudio. Pero esas riquezas extras le pesaron después, causándole un conflicto con Lot. Observemos algo del versículo 3 que dice, y anduvo en sus jornadas. Otros lo traducen, marchó según sus trayectos. Cuando Abraham viajó hacia Egipto, la tierra de Israel estaba sumida en la hambruna. Es posible, como cuentan algunos sabios, que para que no asaltaran a Abraham, este fingió ser pobre. Ahora la situación había cambiado, por lo que según algunos estudiosos, Abraham inmediatamente pudo pagar sus deudas que había dejado en esa tierra. Las deudas aquí aludidas se refiere a las que contrajo al pedir fiado, albergue y el alimento que consumió durante su primer viaje. Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham, pero Abraham lo crió como su hijo. Es probable que Abraham lo haya adoptado cuando Harán murió. Lo es mencionado en la genealogía de Taré, Génesis 11, 27 al 31. Él está entre la genealogía. Pero cuando Abraham se fue a Canaán, Lot se fue con él en el lugar de quedarse con su abuelo o con los otros parientes en el pueblo que llevaba el nombre de su padre Harán. Él pudo haberse quedado en los territorios de Harán. Miramos que ojo con Lot y vamos a empezar a analizar que Lot no andaba con Dios. Él se le pegó a Abraham, mas él no andaba con Dios. Entonces, este es un punto para también analizarlo. Uno tiene que tener mucho cuidado con quién está andando, hermano. Ahí Dios nos está enseñando un punto también. Abraham se dejó llevar por sus sentimientos. Abraham era un hombre que había sido ya formado y procesado por Dios. ¿Se acuerda hace 8 días cuando hablamos de un Midrash? Hablamos también de un Midrash que Abraham alcanzó a ser formado por su abuelo Noé y por su padre Sem hasta la edad de los 39 años. Quiere decir que él, en medio de su idolatría, él amaba al Dios verdadero. Él no era politeísta, sino enoteísta. ¿Se acuerdan qué significa enoteísta? Donde había muchos dioses, empezó a adorar el Dios verdadero, porque su padre era fabricante de ídolos. Entonces miramos que Lot no andaba arraigado a los asuntos de Dios. Su riqueza dependía de su relación con el hombre. Por eso al final perdió todo. Vemos que en la vida de Lot que también tenía muchas riquezas. Versículo 5. Pero ¿qué hizo Lot para que tuviera todas esas riquezas? Simplemente la respuesta es el hecho que ir junto a un hombre bendecido como Abraham, Lot también descendió a Egipto con Abraham y luego regresó con él a Canaán. Pero cuando regresaron a la tierra prometida hubo un conflicto entre Lot y Abraham y algo los separó. Génesis 13, 5 al 7 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces toda esa prosperidad que a Lot le llegó fue a través de la vida ¿de quién? De Abraham. Por eso dicen que el que se junta con hombres de bendición, la bendición no alcanzará. Pero el que se junta con necios, pues su pobreza le llegará. ¿Su pobreza qué? Espiritual. El que anda con sabios, sabio es. Y el que anda con necios, necio es. Dice que la tierra no podía sostenerlos, porque habitaban juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Génesis 13:6 dice que la tierra del sur de Canaán no recibía suficiente lluvia al año para permitir que el pasto floreciera. Se necesitaba de muchas acres para mantener un rebaño. Generalmente de abril a septiembre era lo suficientemente húmedo para que el pasto creciera. Pero de octubre a marzo los rebaños tenían que ser trasladados a pastos más altos. Verso 7 del capítulo 13. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ojo con lo que sigue. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. La pregunta es, ¿por qué de golpe cambia el texto? Si estamos hablando de una contienda, ¿por qué inmediatamente aparece este texto aparecido donde dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra? ¿Por qué hubo un cambio de diálogo? ¿Por qué de golpe el texto salta de una contienda de pastores a decir, el cananeo y el fereceo, porque ni Abraham ni Lot eran dueños de la tierra, más que todo Abraham, porque para Abraham era la promesa?
Dice que el cananeo y el fereceo, el término cananeo es un término colectivo para los habitantes de Palestina. Así como los amorreos, algunos han visto una distinción en los nombres basados en que el fereceo puede significar aldeano, en tanto que el cananeo se refiere a moradores o de ciudad amurallada. Entonces dése cuenta que no eran cualquiera, eran tribus muy fuertes. Y empezó la riña entre Lot y Abraham. Pero ellos no habían entendido que en ese momento a Abraham se le había dado la promesa, pero Lot estaba peleando por algo que a él en ningún momento Dios le prometió. O sea, en pocas palabras, él era como el metido que no tiene derecho a nada. Y él estaba peleando por algo que Dios no le había prometido, sino solo a Abraham. Dice que la riña surgió en algunos comentaristas porque los pastores de Lot eran ladrones y pastaban sus animales en campos ajenos. Sin embargo, los pastores de Abraham solían amonestarlos por ese robo. Ellos, los pastores de Lot, decían para justificarse, ojo con este punto: esta tierra fue entregada a Abraham, pero como no tiene heredero, su sobrino, Lot, lo heredará. Por lo tanto, no es un robo lo que hacemos. Pero la prueba de que si equivocaban es que la escritura explícitamente declara a continuación: y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, lo cual indica que Abraham todavía no tenía derecho a ella. La tierra de Israel había sido dada a Abraham solamente como promesa. Cierto es que siendo Dios el que se la prometió, se podría arguir en cierto sentido. Ya era suya, pero Abraham sabía que ello le daba el derecho a apoderarse de ella sin considerar a sus dueños actuales. Las posesiones materiales los separaron ya que tenían demasiadas. Pero analice, Lot pensó que como Abraham no tenía hijos, ¿cómo pensó el corazón de él? No, pues todo esto, él se muere, no tiene ningún heredero y esto va a quedar para mí. ¿Propósito de Dios o del enemigo? Entonces dése cuenta el enemigo cómo empieza a trabajarlo. Pero también usted póngase a pensar por un momento, de pronto, un midrash personal. De pronto Abraham dijo, no, pues, ¿será que Dios iba a cumplir su promesa? Me falló en Canaán, me hizo aguantar hambre, y no es que le haya hecho aguantar hambre, lo estaba probando para que esperara. Bajó a Egipto, vivió pruebas y situaciones. Vuelve a la casa, pues que no va a empezar a dudar, hermano. Pero dése cuenta que la duda viene por los mismos velos de uno mismo. Uno mismo en su mente y en su corazón crea y forma conflictos. Dése cuenta, Dios a uno siempre le va a decir, espérese, escuche, analice, piense. Pero sabemos que Abraham estaba siendo formado en su área y su carácter. Por eso yo me imagino que cuando él miraba a Lot decía, pues yo creo que le voy a heredar todo a él. Porque si me ha pasado hasta el momento todo lo que he vivido, ¿será que Dios iba a cumplir sus promesas? Dese cuenta que cuando Dios tiene una promesa, el enemigo que va a tratar de ponernos en el camino, situaciones, cosas y personas para que nosotros, de cierta manera, desistamos del propósito de Dios. Por eso mucha gente se sale del propósito, por su humanismo y por sus debilidades. Entonces, lo que significa un velo. Y a veces ese velo puede afectar al que esté. Un velo puede afectar a un justo, sí lo puede afectar. Y aquí estamos ya mirando, hubo pelea entre los pastores de Abraham y los de Lot. Los pastores de Abraham decían, pero ¿qué van a pelear? Si al final y al cabo Abraham se va a morir y todo eso le va a quedar a Lot. Sí, cómo no, en ningún momento. Por eso en Génesis 12 el Señor estableció el futuro. Él le habló a Abraham todo lo que iba a ocurrir y le tenía todo predestinado ya. Pero dése cuenta que Dios nos puede estar dando una bendición y nosotros, como a veces somos tan inteligentes, a veces nos cuesta esperar, porque a veces somos impacientes, ¿cierto? A veces todo queremos que el Señor, Dios me habló la promesa y quiere que me la entregue mañana. No, Dios tiene que hacer que, diga, el proceso de madurez. Dios nos lleva en un proceso de avance. Por eso yo le digo a usted, si Dios dijo que lo iba a hacer, espere que Él cumpla su promesa. Pero no se ponga a buscar bendiciones por la fuerza y la mano del hombre, porque a la final va a fracasar. Porque cuando usted busca la mano del hombre está descendiendo a Egipto. Y Egipto significa descender de la espiritualidad. Dice su sobrino Lot lo heredaba por tanto. Bueno, Génesis 13, 8, 9 dice, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros. Miren el amor de Abraham. Te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Acuérdense que en el hebreo antiguo,
un sobrino, un primo, una prima, eran como hermanos en la cultura hebrea antigua. Te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Imagínese Abraham lo que le dijo a él, ¿no está la tierra toda delante de ti? Abraham no dijo en ningún momento, ¿no está la tierra toda delante de mí y lo que te quede para ti? No, él no lo dice así. Él lo dice en un sentido de que, mira, observa. Por eso estamos hablando de los ojos, el velo. Entonces, ¿qué hizo Lot? En medio de esa charla, ¿qué cree usted que hizo él? Vamos a mirar. Es sorprendente que Abraham, el mayor y más acaudalado, dejara que Lot escogiera, ya que Yahweh había designado a Canaán como su regalo especial para Abraham. Y Yahweh usó la avaricia de Lot para motivarlo a escoger la parte oriental del Jordán. Por eso dice, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aunque Abraham era el patriarca de la familia y por ello tenía el derecho de escoger primero, él se dio el privilegio a Lot, a su sobrino, para mostrar que lo que más atesoraba era la familia, más que las riquezas materiales. Abraham pensó más en su familia y en el propósito y las promesas de Dios, porque ya Dios le había hablado. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera. ¿Eso qué nos enseña? Para hacer un alto. La prosperidad no viene por lo que sus ojos vean y usted diga, uy no, yo tiro para este lado. ¿Qué hacen los seres humanos hoy en día? Los seres humanos con sus ojos avanzan mirando lo que les conviene. Pero el hombre espiritual de Dios no mira mirando lo que mira el hombre. Porque por eso son las estrelladas, hermano. Por eso son los fracasos. Porque desafortunadamente por la avaricia, por eso dice que el Eterno usó aún la avaricia del corazón de Lot. Porque Lot tenía avaricia. Y un corazón que tiene avaricia, ¿cómo cree que responden sus ojos? Bueno. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Según los sabios, Abraham quería decirle, en cualquier sitio que te asientes, no me alejaré de ti, te serviré de protección y ayuda. Abraham le dijo, cuando usted escoja, yo lo voy a cuidar, tranquilo. Si usted se queda en este territorio, lo cuido. Y si se va para ese territorio, también lo cuido. Aquí hay profecías, ¿saben? Cuando yo leía este punto, eso me lleva a pensar nosotros como las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo de Israel escogió lo que le parecía mejor y se extraviaron y se perdieron. Y Abraham representa como ese Mesías Salvador que iba a venir al rescate de nosotros, hermano. En este punto representa al Mesías como advirtiendo también. Pero Lot no quiso escuchar. A veces el Eterno nos está advirtiendo, ojo, ten cuidado, mira tu corazón, ¿qué vas a escoger? Porque es que acuérdese que el enemigo trabaja con nuestra necesidad. Cuando hay una necesidad, ¿qué sucede? ¿Usted actúa en base a su necesidad o en base al propósito? Pero la mayoría dice, no, yo actúo en base a necesidad, yo necesito solucionar, yo soluciono esto porque lo soluciono. Pero espérese en Dios, no, que Dios. Y a veces Dios nos está diciendo, escuchen. Pero dése cuenta que a pesar de que de pronto uno vaya a cometer el error, el Señor nos está diciendo, tranquilo que no está solo. Así usted cometa el error, de allá lo saco yo. Pero la idea es que no cometamos el error, hermano. Sí, porque alguno dirá, bueno, pues tengo un Salvador que es Él. Pero hermano, para no tener que sufrir y tener que llorar, miren la misericordia. Abraham le dijo, donde tú vayas, yo estaré para vigilar de lo que tú sucedas. Así nos dice el Mesías a nosotros. Para donde usted vaya, yo estaré para cuidarlo. Mire qué tanta la misericordia del Padre con nosotros, que a pesar de a veces de nuestra terquedad y a veces fracasamos, aún llega Él y nos vuelve y nos levanta. Y vemos como al final de todo Lot sí necesitó de la ayuda de Abraham, puesto que más adelante se declara que cuando Abraham oyó que su pariente había sido hecho prisionero, Génesis 14:14, dice, oyó Abraham que su sobrino Lot estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos, mire pues, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Miren la avaricia de Lot hasta donde lo llevó. Seguimos, dice que elección de Lot. Lot se dio la ventaja de escoger, pero lo que eligió seguramente sorprendió a Abraham. Su elección revela dónde estaba puesto su corazón, no solo con respecto a Abraham, sino también con Dios. O sea,
A Lot no le importó ni su pariente, ni tampoco le importó la relación con Dios. Y eso es un punto muy importante donde tenemos que aprendernos a cuidar. De la relación que usted tenga con Dios, del caminar que usted tenga con Dios, eso más adelante va a ser lo que nos va a llegar. Si usted camina con Dios, Dios lo guarda. Pero si usted se aparta de Dios por cosas insignificantes del mundo, o por las, dice la Escritura, por las vanidades del mundo, podemos estar corriendo el mismo peligro que le sucedió a Lot. Génesis 13, 10, 11 dice, y alzó Lot, ojo con este punto, y alzó Lot, un punto importante. ¿Quiénes son los descendientes de Lot? Este es un punto también. Los moabitas y los amonitas. ¿Buenas raíces? No. Y Yahweh, ¿qué dice en Deuteronomio 23, 3? No serán admitidos en la congregación de Yahweh, ni aún en la 10ª generación, o sea, nunca. No entrarán en la congregación de Yahweh ninguno de ellos para siempre. Pero no incluye ni a Ruth la moabita, por donde viene el Mashiach. ¿Se acuerda que Ruth la moabita dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Entonces dice que no entrará ninguno, pero miramos que hay misericordia de Dios. ¿Sí ve? Hay misericordia en medio de todo. Por eso algunos dicen que Yahweh no cambia, pero en el hecho de decir que Yahweh no cambia no quiere decir que la misericordia nos alcance. Porque si Yahweh no cambiara, créame que no estuviéramos de pie. Porque el Salmo 130 dice, Señor, si tú miraras nuestros pecados y tú miraras nuestras iniquidades, ¿quién estuviera de pie? Entonces démonos cuenta que la misericordia de Dios sí nos alcanza. No incluye a Ruth, la moabita, por donde viene el Mashiach, y Naamá, la amonita, que es la madre de Roboam, esposa de Salomón, o una de las tantas esposas de Salomón más bien. Dice que no entrará amonita ni moabita, se refiere básicamente a los hombres. Este texto va específicamente a los hombres. Dice que levantó los ojos, ¿cierto? Dice que cuando él empezó a mirar, alzó sus ojos. Entonces cualquiera pensará, pues es normal que alce sus ojos, ¿sí? Pero vamos a mirar con qué intención los alzó, o con qué intención miró. Dice, los ojos significa el comienzo de la codicia. Aquí vemos que de semilla estaba hecho Lot. Aquí vemos que su corazón si amaba a Yahweh o no lo amaba. Lo acá demuestra toda su naturaleza al desear y escoger para sí. El resultado en sí no tardó demasiado en llegar. Génesis 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos. Lo escogió basado en un interés personal, la maldad. Y lo vemos en el versículo 13. Los hombres de Sodoma eran malos en gran manera contra Yahweh. Ahorita vamos a ir ahí, sino que me estoy adelantando un poquito. Lot sabía, ojo con este punto, Lot sabía que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera contra Yahweh. Del lugar, aún el lugar, no lo hizo cambiar de opinión. Dese cuenta cuando el corazón no está conectado al corazón de Dios y cuando mis ojos miran las cosas que no tienen que mirar. Por eso hoy en día la gente, cuando va a tomar las decisiones, no le importa lo que escojan. Y esto es un punto para analizarlo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Eso es como cuando alguien aborrece a Dios o alguien detesta a Dios y uno se mete en la línea de ellos. ¿Me hago explicar? Le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice, sé santos como yo soy santo. Lot tenía que haber tomado ese punto. Pero aquí estamos viendo que Lot sabía que ellos eran aborrecedores de Dios. Pero dice que aún así no cambió de opinión. ¿Por qué? Porque su corazón estaba más sentado y basado en los asuntos materiales que en los propósitos de Dios. Y vio todo valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas las partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra, como el huerto del Señor, como el huerto de Elohim, como en la tierra de Egipto. Rachi, un sabio, en la Edad Media dice que la tierra tenía árboles como el Edén. O sea, Canaán tenía árboles como el Edén y vegetales como Egipto. O sea, era una tierra llena de muchas riquezas. La ironía es que así como el Edén fue un lugar de juicio, porque hay una analogía aquí y una comparativa, que Canaán parecía como el lugar de Edén y que parecía como esos riegos de Egipto. Pero en el contexto, mire lo que nos quiere hablar. La ironía es que así como Edén fue un lugar de juicio, también lo fue el valle del Jordán, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot pues así todo el valle del Jordán,
y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno al otro. Subraye oriente, porque cada palabra tiene una terminología. Dice que Lot prefirió apartarse de la influencia de Abraham por su anhelo de preservar o obtener riquezas temporales. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú en lugar? Tienes la opción de estar cerca de Abraham, de vivir como él y recibir su influencia. O puedes decidir apartarte de Abraham debido a que tiene muchas riquezas y quieres aumentarla y mantenerlas. Aquí es donde con tus hechos, con tu vida, con lo que estás decidiendo, es con lo que podrás confirmar si en realidad estás siguiendo las pisadas de nuestro patriarca Abraham. Dice que Lot miró hacia el oriente y ¿sabe? ¿Se acuerdan cuando Caín fue echado? ¿Para dónde Caín cogió? Para el oriente. Espiritualmente el oriente significa Hai, lugar de destrucción y lugar de ruinas. Entonces nosotros como seres humanos, nuestro afán de tener riquezas, nuestro afán de lograr avances o de lograr triunfos muchas veces nos hace que nos apartemos ¿de quién? Del Eterno. Hoy en día, ¿qué es lo que quiere el ser humano? ¿Principio de todos los males? Entonces, démonos cuenta que Abraham tenía tan clara su mirada con Dios que él sabía quién eran los habitantes de Sodoma. Y es tremendo porque acuérdese que los habitantes de Sodoma eran descendientes de Nimrod. Y ahí vamos a ver en Génesis 14 una tremenda batalla. Vamos a ver una de las batallas, digámoslo así, más fuertes y sangrientas que nuestro padre Abraham tuvo que enfrentar con solo 318 hombres. Enfrentar una ciudad completa con 318 hombres. Pero eso lo vamos a ver el próximo Shabbat. Lot solo pensaba en sí, se separó no solo Abraham, sino de la que representaba, lo cual lo llevó finalmente a la ruina. Abraham no estaba echando a Lot de la tierra prometida. Simplemente le dijo que escogiera irse más al norte o más al sur. Pero los ojos de Lot se fueron en otra dirección. Al final, escogió irse a una tierra similar a Egipto. O yo digo que peor, hermano. La tierra prometida se encuentra entre montañas y valles que son bañados por lluvia del cielo y no por un río. Pero hacia el este, saliendo ya de Canaán, se encuentra el valle del Jordán, bañado por el río mismo, nombre del cual es una fuente, perengue de agua similar a Egipto, que está bañado por el río Nilo. En Deuteronomio se explica la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Deuteronomio 11, 10, 11 dice, la tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, le está hablando al pueblo de Israel. Dese cuenta que es muy parecido la similitud. Aquí se le está hablando al pueblo de Israel. Pero démonos cuenta que si nos devolvemos, Abraham le dijo lo mismo. Pero Abraham en ese momento no lo pudo entender. A la postre y al futuro fue que él pudo comprender esa profecía. Por eso él le está hablando aquí al pueblo de Israel nuevamente para entrar. La primera promesa fue sobre Abraham. Y la segunda promesa fue sobre Jacob. Isaac fue un intermedio para la bendición de Jacob y Esaú, pero sabemos que Jacob peleó la bendición. Dice que la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde se siembra la semilla y regabas con tus pies como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Elohim tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Elohim tu Dios desde el principio del año hasta el fin. La pregunta es, ¿se sigue cumpliendo en Israel hasta el día de hoy? Sí, claro. Si usted va a mirar allá no hay ríos que alimenten ríos de aguas dulces. Mientras que en Egipto había un río que llamaba el río Nilo, que es un afluente muy grande. Pero démonos cuenta la misericordia de Dios hasta el día de hoy, que el agua de sal la convierten en dulce. Eso es un milagro de Dios, hermano. A Lot le gustó el estilo de vida en Egipto. O sea, él le gustó lo de Egipto, pero él se cuenta que lo que ya tenía en el corazón ya lo traía maquinado. Donde se tenía acceso al agua del río en todo momento sin importar lo que uno hubiera en contraste o depender de la lluvia del cielo, la cual Dios envía en sí, uno vive en obediencia. Deuteronomio 11, 13, 16 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando al Adón, vuestro Dios, y sirviéndole con vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré
la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guarden pues que vuestro corazón no se infaute, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda la ira de Yahweh sobre vosotros, y se cierre los cielos, y no haya lluvia ni en la tierra de su fruto, y perezcáis pronto en la buena tierra que os he dado, o ha dado Yahweh. Lot viajó Lot viajó desde donde Abraham y marchó hacia al oeste de Abraham, es decir, que viajó de este a oeste. Verso 11, conciso B, del capítulo 13, dice, así se separaron el uno del otro. Según un midrash sobre el significado de esta expresión, Lot se apartó a sí mismo del mundo. Ojo con este punto, Lot se apartó a sí mismo del mundo. Según esto, era Lot hubiera dicho, no deseo ni a Abraham, ni deseo al Dios de Abraham. O sea, su alma se desligó de la promesa de Dios y su alma se desligó del parentesco familiar que tenía con Abraham. Porque acuérdese que todo pensamiento y toda maquinación, ¿de dónde parte primero? Del alma. Porque el alma es el centro receptivo de nuestros pensamientos y de todo lo que sucede. Por eso vuelvo y lo repito, a un midrash. El significado de esta expresión, Lot se apartó a sí mismo. Se apartó a sí mismo según era Lot. Se apartó como si hubiera dicho, no deseo ni el Dios de Abraham, ni tampoco deseo a Abraham. Y aquí sigue, hacia el oriente. Es interesante que la Biblia mencione que Lot se dirigió hacia el oriente. Génesis 3:11. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Y esta es la misma dirección que Caín tomó luego de haberse divorciado espiritualmente de Dios. Miren las características espirituales de un hombre cuando se aparta de Dios. Lot escogió el camino fácil, no le importó que en esa región había mucha maldad. Es decir, mas él por su propia voluntad escogió establecerse allí. Génesis 3:12 dice, y acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, fue marcando hasta Sodoma. Y uno de los problemas es que las decisiones que vayas tomando pudieran ir alejándote de la Torá. Un pecado lleva a otro pecado, un mandamiento lleva a otro mandamiento. Y esto es un principio muy hebreo. Según Génesis 3:6 dice, para mirar que los ojos hasta dónde pueden llevar la codicia. Y lo vamos a ver con Eva. Dice que Eva vio, la mujer, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió. En pocas palabras, todo lo que hizo Lot afectó a su familia. Dese cuenta, afectó a su esposa y afectó a sus dos hijas, porque él tenía dos hijas. Entonces, así como Eva se dejó llevar por la seducción, así Lot también se dejó llevar por la seducción. Pero pregunta, tiempo presente, ¿cómo está usted? Porque bueno, muy bonito, estamos leyendo, pero ¿cómo está su vida? Pregúntele al que está al lado suyo, primero, ¿cómo está su alma? El que me está viendo por el video, ¿cómo está su alma? ¿Su alma es codiciable? Su alma todavía sigue mirando como que, sí, yo sigo a Dios, sí, yo creo en Dios, gloria a Dios, aleluya, pero si yo tengo que hacer mis negocios, si yo tengo que tomar el camino fácil, porque sí, yo me aseguro con el camino fácil, pero gloria a Dios, aleluya, yo también creo en Dios, pero yo creo más en lo que yo veo. Por eso dicen que ojos que no ven, y eso nos pasa a veces con Dios, como yo no veo, pues no siento, y como la gente vive por sentires, es que si yo siento, yo creo en Dios y es que Dios está conmigo. Mire, Dios no espera que uno sienta, Dios espera es que uno obedezca. Si usted es de los que cuando entra a orar no siente nada y se preocupa y dice, pero es que ¿qué le digo? Porque Él no me oye, resulta que Él sí lo está oyendo. Y yo les decía hace 8 días, el hecho de que Dios no le hubiera dado una respuesta inmediata a Abraham, no quería decir que Dios no estaba atento al asunto. Dios sí estaba atento al asunto. Lo que pasa es que estaba mirando la actitud del comportamiento de Abraham. Y Abraham, como todos nosotros los seres humanos, ¿qué le pareció más fácil? Rumbo a Egipto. Y Dios lo va a permitir todo, hermano.
Todo Dios lo va a permitir porque nosotros vivimos algo que se llama libre albedrío. Qué rico fuera que no hubiera libre albedrío, ¿cierto? Y que Dios nos cogiera y nos dijera, es así, punto. Pero no, hermano, eso no se puede. Aún los ángeles tienen libre albedrío. Así como ella siguió el mismo proceso de Lot, lo vio, lo codició y lo tomó. Vemos otro ejemplo, David. Y lejos de pensar que fue lujuria a primera vista, no es así. David ya había albergado en sus pensamientos el deseo de tomar a Betsabé, pues ya la había conocido a ella. Era hija de Elián, uno de los 30 hombres de confianza de David. Elián era hijo de Ahiofel, uno de los principales consejeros de David. Por lo tanto, Betsabé era de la misma tribu de David y nieta de uno de los hombres más cercanos de David. Así que todo indica que desde antes David ya había codiciado, y lo único que sucedió fue que al verla desde su patio ya no se pudo contener. Y este es el problema cuando ves algo y lo empiezas a codiciar y estás pensando constantemente en ello. Es algo gradual que te va envolviendo hasta que se convierte en algo más fuerte, y todo porque tú albergaste todos esos pensamientos. Démonos cuenta que él desde mucho antes la había visto a ella y la empezó a codiciar, pero él esperó el momento oportuno para tomar esa decisión. ¿Qué nos lleva eso a pensar? Bueno, Lot en el camino, ojo, porque acuérdense que estamos hablando de trayectos. Cuando ellos salieron de Egipto rumbo a Canaán, estamos hablando de 250 a 300 kilómetros a pie. O sea, a él le quedó él no lo albergó en el momento que Abraham le dijo, o tú coges para este lado y yo cojo para este lado. No, él ya lo venía, ¿qué? Diga, maquinando, hermano. Él no era indiferente. Él sabía que la gente de Canaán era una gente difícil, era un lugar difícil, que en ese territorio habitaban los sodomitas, ¿sí? Habitaban los sodomitas, total que para él no era indiferente lo que yo estoy enseñando, él lo fue maquinando. Entonces muchas veces la gente dice estas palabras, es que yo no sabía, es que yo caí de repente en el pecado y no me di cuenta. Eso es una mentira, las mentiras. Todo pecado que se alberga en el corazón es una maquinación que se hizo antes de tiempo. Nadie podrá decir que no, lo de Lot no sucedió en ese momento que alzó sus ojos. No, lo de Lot ya venía sembrado en su corazón. Por eso viene una pregunta para su alma. Usted sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿cierto? Y si usted sabe que hay cosas malas que no le conviene hacerlas, ¿por qué las hace? Eso se llama maquinación anticipada. No, yo no sabía que eso era así. Bueno, y si no sabía, ¿qué pasó? No, es que yo fui ingenuo, no fue ingenuidad, no fue por ignorancia, diga, fue por maldad del corazón. Porque la Biblia nos enseña algo, a pesar la maldad del corazón del hombre. Por eso normalmente cuando alguien ya cae en alguna situación dice, yo no sabía, pero sí sabía, ¿sí? Todo lo que se atesora en el corazón, o para bien o para mal, eso viene de tiempo atrás. Nada ocurre en el momento, nadie cae en un pecado. Es que yo lo vi, lo codicié y caí. Eso es una gran mentira. Todo se maquina de antemano. Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y mire lo que dice Ezequiel 16:49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia, ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido. 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, estamos en Ezequiel 16, verso 49-50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, en saciedad de pan y abundancia. De ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, lo quité delante de mi. Pregunta entonces, ¿conocían perfectamente a Yahweh? ¿Tenían soberbia la ley de Elohim? ¿Conocían las leyes de Elohim? Sí, la gente de Sodoma conocía la Torah. Conocían la ley de Dios. No escrita, pero ya conocían la ley de Dios. Ellos de cierta manera conocieron ciertas leyes que se le habían establecido a Noé. Ellos sabían que no se fornicaba. Ellos sabían que no debían matar. Ellos sabían ciertos preceptos. Entonces dése cuenta
que ellos fueron ignorantes aún a la ley de Dios. Por eso hoy en día, si lo pasamos a nuestro tiempo presente, usted pregúntele a un homosexual, ¿cree en Dios? Claro, ellos dicen creer en Dios, pero ellos no cumplen la ley de Dios. ¿Sí ve? Y ahora si vemos hoy en día, ya están escribiendo hasta versiones para los homosexuales, porque según dicen por ahí, que Dios ama a todo mundo por igual, que el amor de Dios es tan hermoso que Él a nadie va a juzgar. Entonces démonos cuenta que aquí ya estamos mirando algo, pero lo tremendo es que para nuestro sistema y para nuestro tiempo tenemos que cuidarnos de todas esas perversidades, ¿sí? Eso es como un ejemplo, eso es como saber que el dueño de su empresa va en contra de Dios. Sí, va en contra de Dios. Y si yo sé que va en contra de Dios, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Yo lo convierto? Aquí yo no veo que la escritura diga que Lot fue a convertirlos a ellos. No, dice que por su corazón Lot se inclinó porque él tenía una necesidad. ¿Sí estamos entendiendo de qué tenemos que cuidarnos espiritualmente? A veces leemos pero no miramos. Sí, a veces leemos pero decimos no, pero es que, oiga, es tremendo, ¿cierto? Ese lo es codicioso, pero un momento. ¿Y quiénes somos nosotros? Cuando hay una necesidad, ¿a qué nos inclinamos? Aquí dice en Ezequiel 16, 49, 50, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y en abundancia de ociosidad. Tuvieron ella a sus hijos y no fortaleció la mano del pobre, ni del débil, ni del desvalido. O sea, una persona que aborrece los estatutos de Dios no le importa para nada le importa a nadie. Y esa gente de Sodoma no le importaba para nada lo que iba a acontecer en la vida de Lot. O sea, Lot prácticamente estaba sembrando para sí un desastre absoluto y total. Lo poco con lo que él llegó, si usted va a mirar cuando él salió, ¿cómo salió? Con una mano adelante y otra. Y para completar, ese pecado conllevó a perder a lo que él más amaba, su mujer. Entonces démonos cuenta, uno dice, bueno, pero esta escritura ¿qué me quiere hablar? ¿Qué nos quiere enseñar? Pero es que eso no se acomoda a nuestro tiempo. ¿Cómo así que no se acomoda? Claro que sí se acomoda para nuestro tiempo. Porque no es solamente, dése cuenta que alguien que aborrece a Dios, puede que no sea un sodomita, pero alguien que aborrece a Dios y va en contra de la Torá, créame que los pensamientos de uno no los van a desear ellos. Sí, ellos no van a desear lo de uno. Este pueblo conocía la ley de Dios, pero no le importaba. Hoy en día vemos religiones, culturas, pensamientos, de todo, pero usted pregúnteles, ¿aman a Dios? Sí. ¿Se sujetan a la Torá? No, ¿qué le pasa? No, para nada. Por eso esa es lo tremendo cuando llegamos a la restauración. Cuando entramos a la restauración nos arraigamos más como a la ley de Dios, como que nos arraigamos más y el celo tiene que ser mucho mayor. Pero algo que vemos Lot es que realmente a él no le importó, se fue acercando poco a poco. Mire pues, su corazón ¿qué hizo? Se fue acercando poco a poco hasta Sodoma, a establecerse. Él dijo, aquí voy a estar. ¿Sí? En Lot podemos ver un claro ejemplo de aquellos que se acercan más y más al pecado y acaban estableciéndose en él y deleitándose. Es decir, totalmente cegados y endurecidos por el pecado. Y aquí recuerdo una frase que define realmente esto muy bien. El pecado que hoy toleras, mañana lo practicas y se vuelve un hábito. El pecado que hoy toleras, mañana lo practicas y después se vuelve ¿qué? Como que todo se vuelve normal. Hoy en día la mayoría de gente, creyente, de lo que sea, cristiano, lo que sea, usted va a mirar, todo lo toleran. Todo lo toleran, todo. No, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? No, podemos reunirnos con las lesbianas, podemos reunirnos con los homosexuales, los vamos a convertir. Hombre, el que los convierte es Dios, hermano. El que convierte las almas es Dios, no uno. No vaya a pensar, por eso le digo, y si miramos aquí, Lot no iba con la intención de que ellos se convirtieran. Él iba era con la intención de sacar provecho. Y miren lo caro que le salió esa decisión.
Dice que, y pecadores en contra del Señor en gran manera. Los hombres de Sodoma reconocían la existencia de Dios, pero aún así pretendían rebelarse contra él. Génesis 13, verso 12-13. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, él se acomodó. ¿Cómo? ¿Qué habría en su corazón si él sabía que había maldad? ¿Por qué él se acomodaba en ese momento? Si usted sabe que hay maldad en un corazón o hay maldad en un lugar, ¿usted se establecería y se quedaría sentado ahí? No, en ningún momento. Porque el celo de Dios tiene que estar ahí. Entonces démonos cuenta que dice que él se estableció. En pocas palabras, su alma se deleitó. Significa, su alma se acomodó a la situación en base a lo que él necesitaba. O sea, una conveniencia pretenciosa. ¿Sí ve? Una conveniencia pretenciosa. Más adelante veremos que la elección de Lot le salió muy cara. Él va a encontrarse con muchos riesgos y problemas como consecuencia de elegir la herencia material sobre la espiritual. Dice en Génesis 14, dice que primero será secuestrado, luego la ciudad donde habitaba será destruida y por último su mujer morirá y sus hijas se desviarán. Miren lo que conllevó. Vuelvo y te lo repito. Primero, su mujer murió. Primera consecuencia de la desobediencia. ¿Su mujer qué? Murió. Segundo, sus hijas ¿se acuerda cuando dice que él se embriagó? Un día tuvo una relación con una, de ahí salieron los moabitas, y al otro día tuvo una relación con otra, salieron las amonitas. Pregunta, ¿será que él no se dio cuenta en el licor? ¿Será que le pasó lo de Noé cuando lo vio su hijo desnudo y lo maldijo? Estos son puntos para que tenemos que aprender a analizar y a pensar. Dice que se embriagó. No solamente se embriagó un día, se embriagó al día siguiente. Por naturaleza, un borracho sabe lo que hace. Un borracho sabe lo que hace. Todo esto lo veremos más adelante. En conclusión, Lot al final perdió todo. ¿Por qué? Mateo 16, 25, 26. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué aprovecha o qué aprovecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Lot escogió a Mamón, el dinero y las riquezas. Pero Abraham escogió al Eterno. Pregúntele al que está al lado suyo, su corazón, ¿a dónde está inclinado en este momento? Sí, ¿a dónde está inclinado? ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted está analizando? ¿Qué es lo que usted está viendo? Mire, por eso yo les digo algo, estamos en este mundo, en el Olana va, mundo presente. Pero algo que yo estoy luchando con mi esposa, y que yo creo que yo anhelo que usted entienda, es que usted vea el Olana Seb, que usted pueda ver lo venidero, porque el enemigo va a trabajar con el presente para tratar de destruir su futuro, o el llamado, o lo de sus hijos, o lo de su familia. Por eso cada palabra que hemos venido aprendiendo a través de Génesis, no es una palabra vacía, es una palabra llena de mucha espiritualidad, hermano. Esto no es un mensaje cualquiera. Por eso lo representa lo que somos nosotros. Normalmente nosotros buscamos lo que nos conviene, a la conveniencia, ¿sí? Y estamos en un mundo sujeto, es que esto es tremendo. Nosotros estamos sujetos a un mundo donde no sabemos si el dueño es homosexual, la dueña es lesbiana, pero lo importante es que a mí me den empleo, hermano. ¿Sí me hago explicar? Mi alma está haciendo ¿qué? Mi alma se está ligando, mi alma se está sometiendo a un sistema que el Señor me está diciendo, no. ¿De quién dependes? ¿Del sistema o de mí? Entonces, este punto es muy difícil, hermano. Este punto yo creo que hay que dejarlo en paréntesis para que cada uno lo piense. Pero sí, porque esto es para cada uno, porque cada uno tiene su batalla. Sí, ricos los que somos independientes, porque yo me sujeto a mí mismo. Pero el que dice, no, pero es que mi patrón, voy a trabajar en una empresa así, resulta que el dueño de la empresa es un gay. Pero, me va a dar un sueldo que no me lo da cualquiera. ¿Qué hace usted?
¿Qué decisión tomaría usted? ¿Sí ve? Esto es una analogía. Estoy haciendo analogías porque es que dése cuenta que el mundo está siendo gobernado por Satanás y las mayores riquezas las tiene el malvado. Y hay un salmo donde David dice, pero ¿por qué prosperan los impíos y los malvados? Él sintió como ese celo, pero el Señor le dijo, tranquilo David, tranquilo mijo, porque de hecho ellos ya tienen su recompensa. Mateo 16, 25, 26, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Unos escogieron Mamón como Lot, pero algo que yo sé que todos aquí estamos escogiendo es, diga, lo espiritual. Elección de Abraham, dice que a diferencia de Lot, Abraham se quedó en la tierra de Canaán, ya que no buscó refugio como lo había hecho cuando fue a Egipto. Se quedó en la tierra que el Eterno le había prometido. Acuérdense que en ese momento la tierra estaba habitada por cananeos, por fereceos, pero habían más clanes, estaban los amorreos, había más clanes. Entonces deje cuenta, esa tierra era de Abraham. Dios se la había entregado, pero los ojos de él estaban mirando, bueno, pero si Dios me dijo que esta tierra era mía, que engrandecería mi nombre en gran manera, y mire lo que tengo frente a mí. Ahí es donde uno tiene que aprender a esperar, que Dios es el que pelea las batallas por nosotros, hermano. Eso es otro punto que nos cuesta a veces entender. Tenemos que esperar el tiempo para que Dios pelee la batalla. Por eso dígale al que está al lado suyo, aprende a esperar. Porque tal vez los ojos de Abraham estaban viendo situación difícil. Claro, estaba viendo la situación difícil. Pero en el espíritu Dios le estaba ministrando, ¿cierto? Porque una cosa es lo que usted ve con sus ojos y otra cosa es lo que Dios le está hablando a su espíritu. Dios le puede estar dando una palabra a usted profética, pero sus ojos están mirando y está diciendo, no, pero es que mis ojos, pero Señor, mis ojos están viendo, como peleando con Dios, mis ojos están viendo esto. Mis ojos me están diciendo que le crea más a mi carne y a lo que yo veo, que a lo que tú me estás diciendo a mi espíritu. Y dése cuenta que las palabras llegan de espíritu a espíritu. ¿Se puede lograr esa madurez? Bueno, lo veo como, es que es duro, mano. Sí, yo entiendo, esto es duro. Pero ¿sabe qué? Yo le digo algo, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Dios, la hallará. Siempre llévese esto. Si usted lo que está haciendo realmente es para Dios y su fe está conectada al Rúa de Yahweh, tarde o que temprano las promesas se van a ver cumplidas. Dios no es como nosotros que vemos año 2019, ¿qué va a pasar? 2020, mire mi situación, miro para atrás, tengo 20 años, tengo 30, tengo 50, no, ya estoy viejo, yo no creo que alcance. Los ojos están diciendo, el pensamiento está diciendo algo, no tengo trabajo, me estoy muriendo de hambre, mi casa tiene necesidad, aquí, allá, y Dios le está diciendo, de espíritu, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo proverbio que sale de la boca de Dios. Y ese es el punto de desarrollar en el pueblo de Dios. Por eso dígale al que está al lado suyo, aprende a desarrollar el oído. Aprendan, hermano, mire, aprendan, es fácil, se lo digo yo con mi esposa, tiempo a tiempo, tiempo a tiempo, tiempo a tiempo. El pueblo, la situación, todo puede verse un caos, pero el Señor dio una promesa. Dios muestra el final, pero no nos mostró el proceso. Nos mostró el final, pero no nos mostró el proceso. Y uno diría, gloria a Dios, nos mostró el final. Gloria a Dios, pero no me mostró el proceso. Y el proceso es la formación donde usted va a avanzar, si va a poder llegar allá o no. Sí, eso es como la carrera atlética, 70 kilómetros. Allá toca llegar, sí. Le muestran el mapa, pero no le muestran el proceso porque es algo personal suyo. Cada uno corre y cada uno tiene que mantenerse en la fe que fue formado. Génesis 13:12 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, él se acomodó. Abraham respetó la decisión de su sobrino, pero seguramente le dolió en su alma, dado que Abraham no tenía hijos propios, ¿sí ve? Consideraba a Lot como su hijo y seguramente su heredero. Probablemente él se le presentó ahora a quien le será dada la tierra que Dios le había prometido, porque él le había dicho, a tu descendencia
daré esta tierra. Y en ese momento Abraham no tenía nada ni no tenía a nadie, sino simplemente tenía a su sobrino. Una persona en la carne va a decir, mi esposa es estéril, no tengo a quien dejarle todo esto, pues yo se lo dejo a mi sobrino Lot. Y resulta que Dios había dicho, ¿qué hizo la carne? Lo engañó. ¿Qué hicieron las emociones y los sentimientos? Lo traicionaron, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado con esto, que su carne no lo traicione y que sus sentimientos no lo muevan. Y que hoy en día es lo que pasa con el ser humano siempre. Si usted mira la mayoría de seres humanos, ¿por qué se dejan llevar? Por los sentimientos. ¿Los sentimientos engañan? ¿Los sentimientos ponen velo? ¿Los sentimientos lo ponen a hacer decisiones que usted dice, yo me lanzo porque yo creo? No es de extrañar que Dios haya escogido este preciso momento para confirmarle a Abraham la promesa que le había hecho. O sea, él le dijo, tranquilo, no es Lot, a ti daré una. Si él hubiera dicho que era Lot, pues le dice con nombre propio. A ti engrandeceré tu nombre, te bendeciré en gran manera, te multiplicaré y a tu descendencia haré esta tierra. Es tremendo e increíble, ¿cierto? No había nada, pero ya Dios le estaba hablando su futuro. ¿Se acuerda? Lej Leja. ¿Se acuerda? Lej Leja. ¿Qué significa? Significa Lej 50, Leja 50. A los 100 años de tu vejez te voy a dar tu hijo, tu único hijo. ¿Él la entendió? No la entendió. ¿Cómo la iba a entender? No la entendió. A los 86 años embarazó a Agar. ¿Cómo le iba? No, a los 86 años le dijo a la esposa como instrumento, ¿sí? Génesis 13, 14, 16. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza, mire pues, ahí viene otra vez y Dios le habla. Cuando sale el pecado, Dios vuelve a hablar. Ojo con este punto. Versículo 14 al 16. Y el Señor, el Adón, dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. O sea, cuando Lot se fue, le dijo, alza ahora los ojos. Y mira, cuando Yahweh le habla a Abraham, cuando Lot se aparta, cuando la maldad se aparta, le vuelve a hablar a Abraham. ¿Y dónde puede estar también esa respuesta? Nehemías 9, versos 7, 8. Dice así. Tú eres Hachén Elohim, que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de pueblos, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Desde el lugar donde estaba, al norte, al sur, al oriente y al occidente, daré la tierra. Vuelvo a Génesis 13, verso 14, 16. Entonces miramos que cuando el pecado se apartó de Abraham, cuando el pecado que fue Lot se apartó de Abraham, Dios le volvió a hablar. ¿Qué significa esto? Aquí hay otro punto muy importante. A veces uno dice, Dios no me habla, pero es que hay que mirar en qué situación usted está para que Dios no le pueda hablar. Porque si Dios le habla, usted de pronto no lo va a entender en el momento. Por eso es bueno que cuando anhelemos que Dios nos hable, tenemos que desarraigarnos de aquellas cosas que ponen velos y que embotan nuestro corazón. Cuando eso se aparta de nuestra alma, nuevamente Dios vuelve y habla. Antes no habla nunca Dios. Dígale al que está al lado suyo, aparte primero el mal del corazón para que Dios nuevamente le vuelva a hablar. Eso es como cuando usted está consintiendo un pecado y dice, ¿por qué Dios no me habla? Dios primero lo que le va a decir a usted es, aléjeme el pecado y después yo le voy a hablar qué voy a hacer contigo. Antes no, porque la bendición es para usted. ¿Me hago explicar? La bendición es para usted, como lo hizo con Abraham. Desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. O sea, increíble lo que le estaba diciendo a él. Y él con su sobrino lo ahí de pronto pensando. No se pegó fue de nada, hermano. Abraham necesita saber que el Señor le daría descendencia, ya que su hijo adoptivo se había separado de él. Dios lo consoló seguramente
que la promesa de descendencia y tierra seguía en pie y se cumpliría con su hijo propio. No solo eso, sino que a su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. En ese momento el Señor invitó a Abraham a recorrer la tierra prometida. Lo vio con sus propios ojos y lo marcó con sus pies. Génesis 13:17 dice, levántate. Esta es una palabra hebrea tremenda. Levántate. Ahorita te digo qué es. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te daré. Ve, levántate. Ya sacaste la maldad de tu casa. Mide la tierra, acto simbólico de posesión y adquisición de la tierra de Israel. En pocas palabras, lo que yo voy a demarcar en tu vida, lo que yo voy a hacer en tu vida, lo que yo voy a establecer en tu vida, es necesario que tú quites ese lob del medio tuyo. Porque yo no puedo entregar esta promesa no es para él, esa promesa es para ti. Entonces dése cuenta que a veces Dios tiene promesas únicas. Dios tiene promesas exclusivas para cada uno de ustedes. No es para los demás, dígale al que está al lado suyo. A veces Dios promete es para usted, como lo prometió con Abraham. Y el punto aquí es no salirme de lo simbólico y lo espiritual. Este es un punto para que tú lo entiendas. Que así como Dios lo hizo con Abraham, puede hacer promesas exclusivas con tu vida. A veces tú estás en un lugar donde Dios dice no te puedo prosperar ahí, pero cuando tú te muevas y salgas de tu casa, te voy a prosperar. Y uno dice, wow, salí y Dios me prosperó. Y volví y me volví a la ruina. Y salía y prosperaba. Y volvía y me arruinaba. ¿Qué será ahí? Estos son actos simbólicos. Ojo con esto, son actos simbólicos. Esto dígale al que está al lado suyo, esto es para espirituales, hermano. Esto es para espirituales, por eso esto no es tres palabritas y salimos, no, esto es muy espiritual, hermano. Dice, levántate. Miren lo que le dice. No quiere decir que Abraham estuviera sentado, no. Ojo, no. Sí, porque levántate es una acción no. Esta es una acción muy espiritual. Cuando le dice Dios levántate, no le está diciendo a la carne, le está diciendo al alma, al espíritu. Toma posición. No quiere decir que Abraham estuviera sentado cuando se le había ordenado que caminara. En hebreo el término tiene una función retórica. Cuando aparece como una orden seguida de otra orden que indica que la orden es importante y que la persona debería comenzar inmediatamente a llevar a cabo la orden que le ha dado. A partir de ese momento Abraham ya no salió de la tierra buscando mejores pastos. Se asentó allí específicamente en Hebrón, que significa una asociación con Dios. Él se asoció con Dios en la promesa que le iba a dar futuro a las tribus de Israel. Entonces aquí analizamos un punto. Bueno, dice, levántate. Entonces cuando Dios nos dice, levántate, haz, ejecuta, muévete, no te quedes quieto, no dudes. ¿Sabe qué hizo Abraham? Aquí no está escrito, pero hagámoslo a manera de Midrash. Él recorrió el norte, el sur, el este y el oeste. Tiempo presente. Para recorrer Israel se recorre a pie en 3 días. Lo que yo le estoy diciendo, los puntos cardinales en 3 días, en un avión se recorre en 5 minutos. Entonces Dios que le dijo a Abraham, necesito que me rodee la tierra, porque todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Pregunta, lo que Dios le dio a Abraham y lo que Dios le prometió a Abraham, al pueblo de Israel se lo han podido quitar hasta el día de hoy. No, porque Dios a Abraham le sostuvo su promesa. Por eso dice que él caminó como viendo al unigénito, al hijo de Elohim lo vio. Por eso dice que él lo vio, y él tuvo un encuentro en Génesis 14. Vamos a ver que después de esa pelea que tuvo con Nimrod, que es San Rafael, él tuvo una pelea con Nimrod, donde Nimrod prevaleció y perdió esa guerra. Fue cuando Yahshua, el Mesías, el Melquisedec, le estableció la promesa de que esa tierra iba a ser para él. Yahweh la prometió y el Mesías, el Melquisedec, la confirmó. Entonces dése cuenta lo impresionante cuando Dios da una promesa futura. Como lo hizo con Abraham, lo puede hacer de una manera diferente en su vida espiritualmente. ¿Cuántos lo pueden entender? Pregúntale a que está al lado, ¿verdad si lo entendió? Sí, porque eso no es decir amén. ¿Lo entendió o no? Porque si usted lo entendió, no creo que lo pueda ver llorando los próximos días. Usted no puede seguir llorando sobre el río. ¡Ay! No, si lo entendió, esa promesa tiene que quedar.
O sea, hoy usted está quedando como embarazado. Sí, esta palabra tiene que sembrarse la semilla y esa semilla usted tiene que darle vida, hermano. Si usted a esa semilla no le da vida, hermano, desafortunadamente va a ser un sermón más que usted escuchó. Y listo. Génesis 13:18. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el Sinar de Manré. Ya voy a ir terminando. Manré, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Manré es el nombre de una persona. Génesis 14:24. El nombre Manré significa vigor, firmeza, grosura. Hebrón significa asociación y unión. Hebrón es el lugar donde Adán y Eva fueron sepultados según la tradición judía. Abraham edificó su tercer altar. Este altar representa el poder de la resurrección en unión con el Eterno. Este altar representa la resurrección en unión con el Eterno. Aquí fueron sepultados todos los patriarcas. Hebrón será el lugar donde Abraham adquirirá su primer pedazo de tierra en la tierra prometida. Entonces miramos que lo que Dios escoge para nosotros, allí es donde tendremos bendición. No dependerá de las circunstancias ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad. Por eso el Salmo 107, 31, 38 dice así: den gracias al Adón por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo. Alábenle en la reunión de los ancianos. El que convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales. La tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembren campos, planten viñas, recojan una cosecha abundante. Los bendice también, se multiplican con mucho y no disminuye su ganado. Pero yo quiero que leamos 2 de Pedro 7:8 porque esto que hasta el momento va a quedar, o sea, hasta el momento vimos lo de Lot y Lot no nos da cosa buena, ¿cierto que no? O sea, lo que estudiamos hoy nos da a entender que Lot no había hecho nada bueno. Pero entonces, ¿por qué 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Entonces viene una pregunta. Si acabamos de leer Génesis 13 y vimos el corazón perverso de Lot, ¿qué nos quiere hablar Dios también con esto? Que a través de los procesos Dios cambia el corazón del hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios puede transformar un corazón perverso en un corazón justo. Porque yo escuchaba que muchos le daban duro a Lot, decían lo malo, lo feo, lo horrible. Y yo dije, no, aquí hay algo que no me cuadra. Porque yo llegué a 2 de Pedro y dije, no, Dios lo que nos está dando con esta enseñanza es que ese hombre de pronto con la codicia, la avaricia, la maldad, el rap, Dios lo puede transformar y lo puede cambiar. Y acuérdese que Abraham representa Yahshua, rescatándonos a nosotros de la maldad. Eso representa a Abraham, Yahshua rescatándonos a nosotros de la maldad. O sea, usted puede ver un hombre malo, pero usted no sabe el proceso que Dios haga futuro con esa persona. Y sea un hombre, ¿qué? Justo. Aquí dice que era, ¿qué? Justo porque estaba apto, estaba aburrido de la inmoralidad de la gente perversa. O sea, ¿qué hizo que le cambiara el corazón de Lot? La misma maldad que había, como que lo apabulló y lo golpeó tanto, lo afligió tanto, que transformó su corazón. Por eso hay un texto en Apocalipsis que dice que para el final de los tiempos el bueno será más bueno y el malo será más malo. Pero como no hay nada imposible para Dios, porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted antes de conocer de Dios cómo era? ¿Con el corazón de Lot? Entonces, si Dios lo hizo con usted, ¿por qué le vamos a dar duro a Lot en esta enseñanza? ¿Sí ve? Esto es una enseñanza, hermano. O sea, aquí Dios nos está enseñando las cualidades del alma, el comportamiento del alma, la actitud del ser humano ante las circunstancias. Abraham escogió lo mejor, lo espiritual, escogió lo material, lo mundano. Entonces eso nos lleva a nosotros a que aprendamos a mirar, ¿sí? Las analogías, las comparativas. ¿Qué hizo Abraham que tocó el corazón de Dios? ¿Qué hizo Lot que de pronto entre
entre sus decisiones cometió errores, pero nos damos cuenta que aún la misericordia de Dios estuvo sobre él, porque Abraham hizo como una negociación con Dios. Si hay 10 justos, si hay tantos justos, si hay esto, si hay lo otro, pero nos dimos cuenta que el único justo en ese momento, ¿quién era? Lot. O si no, no hubiera rescatado a Lot, hermano, porque Lot ya había vivido su proceso. Entonces usted se preguntará, porque aquí miramos de versículo a versículo, esto dice ahí, no, pasó un tiempo. Pasaron años donde Lot fue procesado en su corazón. Dice que él se hacía la puerta a la entrada. Él se hacía la puerta a la entrada mirando la maldad. Pero si lo analizamos y pensamos, en ese momento cuando él estaba a la puerta, también estaba implorando la misericordia de Dios. Por eso Dios estableció que Abraham fuera y rescatara a su sobrino Lot. Entonces dése cuenta la misericordia de Dios hasta dónde puede llegar. Si usted está hoy aquí, no se sabe por qué está o quién oró por usted. Porque usted dirá, no, es que Dios me ama a mí, yo soy lo mejor. No, somos lo peor, por eso estamos aquí. Porque Él nos escogió porque éramos lo malito. Decía alguien por ahí, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. Y le dije, por eso nos dio la Biblia, porque Él conocía nuestro corazón. Porque Él tenía que hacer el proceso de cambiarnos, hermano. Entonces dése cuenta que no hay ni uno justo. Y a través de esta enseñanza aprendimos hoy varios puntos que yo creo que los que escribieron están listos para pasar aquí al frente. Porque yo no creo que usted vino a dormir y a cabecear, usted vino a aprender, hermano. Entonces vamos a comenzar por personas diferentes de hace 8 días. ¿Sí? Personas diferentes de hace 8 días. Mafe, Cruz. Los puntos principales. ¿Y qué le ministró? Pues inicialmente que el Padre quiere desarrollar nuestros sentidos espirituales, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos humanamente ven y es demasiado engañoso y por eso es que cometemos errores. Y hoy nuevamente el Padre nos recordaba ese Shema, aprender a escuchar, porque en este tiempo es un nuevo comienzo y el Padre nos quiere llevar a tomar decisiones en muchas áreas y lo más importante es no cometer el error que tal vez por años atrás hemos venido cometiendo. Y pues vemos realmente, una vez más vemos la naturaleza del hombre, ¿no? Vemos ese paralelo entre el hombre que sabe escuchar al Padre y obedece y crea las promesas y el hombre que se deja llevar por su naturaleza carnal, que en este caso era Lot. Y pues lo que más una de las partes que más me ministró era la frase que el Roe decía, el pecado que hoy toleras, mañana lo practicas y posteriormente se convierte en ese hábito. Entonces eso nos conlleva a examinarnos, a hacer un análisis personal y decir qué cosas hasta el día de hoy he venido tolerando y que si sigo tolerando más adelante me van a destruir. Y tal vez no solamente un pecado como tal, algo tangible, sino puede ser personas, familia, algo que me está rodeando que no permite que yo avance. Y es ahí donde el otro punto que es morir a esas emociones, ¿no? Saber que en muchas ocasiones el Padre pide que mi alma debe ser radical y en eso puede entrar cosas que uno ama mucho. Pero sabemos que a la postrera es para ver la bendición. Y pues que así como hubieron consecuencias para Lot, también hubo consecuencias de bendición para Abraham, a pesar de que en algún momento él se confió humanamente pensando que su salida era Lot. Posteriormente el Padre le dice, levántate porque tengo algo para ti. Y pues esa es nuestra esperanza. Bueno. Dayana está por allá solita y escondida. Pero yo sé que ella estuvo muy receptiva. No importa al final. Pues a mí lo que me ministró pues en mi vida es que muchas veces por ser buenas personas cargamos con esa maldad de otra persona e impedimos
que el Eterno haga su propósito en nuestra vida y nosotros cargamos con ese velo. Muchas veces queremos ser buenos tal vez con nuestra familia, pero nos llevamos como esa carga para impedir que el Eterno haga su voluntad. ¿Y qué más? ¿En qué está puesta mi mirada? Si estoy trabajando más por este mundo material que por el propósito del Eterno. Pablito, venga para acá, que a usted le gusta hablar. Él es un hombre guerrero. Buenas. Pues la enseñanza que nos dejó hoy el Padre a través del pastor es muy buena, ¿sí? Porque el Padre, a pesar de que Abraham anduvo con Lot y eso, pues el Padre puede levantar a cualquier persona con un buen corazón, ¿sí? Entonces, pues todos estamos aptos ¿para qué? Para obedecer a Dios en lo que Él quiere, o sea, en el propósito que Él quiere, ¿sí? De pronto nosotros no veamos nada porque de pronto en nosotros hay ese velo que no nos deja ver muchas cosas, ¿sí? Pero a pesar de todo, nosotros estamos aquí porque Él tiene un propósito y le estamos obedeciendo. Gracias. Bueno, yo quiero que leamos Juan 17, 17, la promesa tan bonita que hizo el Mesías. Juan 17, 17. Ya para terminar y orar. Dice, desde el 15 mire lo que dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero miren lo que dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Y eso fue algo que escogió Abraham. Buscó la verdad. Entonces, démonos cuenta de las promesas de Dios. Sabemos que vivimos en este mundo, es un sistema duro, es un sistema malvado. Todo lo que usted escucha, prende la televisión. Mejor dicho, usted prende la televisión y se enfermó. Usted prendió la televisión y se preocupó el otro año del sueldo, de todo. 6% de aumento salarial en Colombia. No nos preocupemos por eso. No miremos lo que mira el hombre. Miremos lo que el Eterno tiene preparado de antemano para aquellos que le aman. Por eso esta promesa es muy bonita. No los ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que nos guardes del ¿qué? Del ra, que nos guarde del mal. Bueno, y con estas palabras me despido, con esta hermosa transmisión. Anhelo y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para su vida, para su familia, para su casa. Bendecimos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Shabbat Shalom para todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.